un cristiano inglés presentó un libro juntamente con un cristiano alemán. Ambos presentaron un libro a finales del siglo XVIII donde demostraban que Mateo no había escrito primero que Marcos, sino Marcos había escrito primero que Mateo, primero que Lucas y primero que Juan. Porque de los cuatro, el último que escribió fue Juan. Ahora bien, si nos salimos entonces del entorno en el que está estructurado, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdense que el canon se cerró, y una vez se cerró, moral, ética y espiritualmente está prohibido tocar el documento. Usted puede hacer toda la teología que quiera, pero no se puede alterar el texto. Es maldito con maldición, dice la misma escritura. Cualquiera que quiera añadir o que quiera quitar, eso está ahí. Ahora, uno sí puede, en un buen proceso de análisis bíblico, de exégesis, uno sí puede decir, mira, yo creo que está así y no hay ningún problema, pero realmente Marcos debió haber ido primero que Juan, que Mateo, perdón. Ok, así que si Marcos fue el primero, hay que entender entonces por qué se dice que Marcos fue el primero. ¿Por qué no fue Mateo? ¿Por qué no fue Lucas? Pues mire, lo primero que encontramos en Marcos, y para los que están anotando, claro, no podemos leer la cita, pero en el capítulo 13, en el versículo 5 al 8, y en el capítulo 14, versículo 19, aparece dos referencias a la guerra de Judea. Esas dos referencias a la guerra de Judea ponen de manifiesto la cercanía del documento más al tiempo de Jesús, 14:19. Y por el otro lado, en el capítulo 8, verso 34 al 38, y en el capítulo 13, verso 9 al 13, aparece también una clara referencia del periodo de la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Ustedes recordarán que en el año 70 de la era cristiana hubo una destrucción prácticamente de todo Jerusalén. Pues en esa destrucción de todo Jerusalén, Jesús dio unas profecías, y precisamente Marcos recoge esos datos y los presenta más desarrollado que ninguno de los otros evangelistas. Ahora bien, un dato interesante por la que se concluye que Marcos fue primero que los demás, es que el Evangelio según San Marcos, si mal no recuerdo, tiene 661 versículos. De esos 661 versículos, solamente no se usan 26 versículos en Mateo y en Lucas. Todo lo demás está contemplado en Mateo y en Lucas. De hecho, Mateo y Lucas, sus evangelios son más extensos y son más amplios que el de Marcos. Lo que quiere entonces decir es que ellos citaron a Marcos en casi su totalidad, pero añadieron de otros escritores o de otros documentos o de otros testimonios alguna información que Marcos no recogió. Desde luego, para ello hay unos teólogos que dicen que existió una versión que se llama la fuente Q,
y es en honor a quien establece la teoría, ¿no? Alemán de apellido Puel. Y desde luego esa fuente Q dice, dicen ellos, estos teólogos, que antecedió a Lucas, antecedió a Mateo, pero también antecedió a Marcos, y que Marcos recogió información de ese documento que ya se había escrito. Ahora, yo le estoy dando una de las hipótesis que existe, ¿verdad? Porque en esto de teología, usted no puede perder de perspectiva que hay muchas escuelas que interpretan, muchas escuelas que creen, muchas escuelas que opinan. Y ya sencillamente pues uno escucha una, escucha la otra, y uno llega a unas conclusiones, pero con la honradez de que nadie tiene el sartén agarrado por el mango, porque ya sencillamente estamos hablando de unos documentos que datan de más de 2000 años, y que, óigame, 2000 años de historia, nadie puede alegar una precisión perfecta de unos datos históricos. Con menos tiempo que ese, y con más desarrollo en la escritura, y con escritores y secretarios, llegó Cristóbal Colón a Puerto Rico, ¿verdad? Oiga, y lo tienen entrando por 3 lugares distintos. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Bueno, y hoy no mencionamos un cuarto porque Dávila no está aquí, porque Dávila dice que él entró y que por el río de Utuado. Hasta eso llega a decir el jíbaro que hoy está en tanto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de planteamiento nos hace pensar en lo difícil que puede ser recoger una historia que inicialmente era de manera oral, y ya mismito vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Así es que todas las escuelas concurren en ese planteamiento, todas las escuelas concurren en que la tradición era oral. Claro, cada cual una vez llega a esa posición, de ahí en adelante, entonces cada cual empieza a separarse con sus hipótesis, con sus teorías, con su forma de interpretar, pero a fin de cuentas, en esta noche vamos a llegar a una conclusión interesante, y es que, como les dije, hay 3 hipótesis de por dónde entró Colón a Puerto Rico, pero nadie niega que Colón vino, ¿verdad? Nadie niega. Vaya usted a la escuela o a la universidad y diga, yo tengo dudas que Colón vino a Puerto Rico en un examen, para usted que lo cuelgan, porque nadie niega que Colón vino. El hecho de que se diga que entró por aquí o entró por allá o entró por más que allá, no pone en negación la realidad de que él haya llegado. Entonces, lo mismo acontece con algunos pasajes de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. El que por un lado Marcos diga que a la hora de la resurrección había un ángel, y que Mateo diga que habían 2, y que Lucas diga que había uno dentro de la cueva y otro encima de la piedra. Óigame, pues ya no y sencillamente uno vio más ángel que otro. Pero eso no quiere decir que eso niega el testimonio que los 3 están dando. Porque el testimonio de ellos 3 no es cuántos ángeles existen. El testimonio de ellos 3 es que cuando llegaron a la cueva, el cuerpo del muerto no estaba. Y el testimonio era a resucitar. ¿Se da cuenta? Así como nadie puede negar que Cristóbal Colón vino a Puerto Rico, nadie puede negar el testimonio de 4 escritores bíblicos no testamentarios que afirman la resurrección de Jesucristo por el simple hecho de que uno haya visto un ángel y otro haya visto 2, uno lo haya visto en el camino, el otro lo haya visto en una cueva, el otro lo haya visto sobre una piedra. Porque cada cual narra el escenario de los hechos de manera distinta de acuerdo a lo que le impresiona.
pero por lo general el hecho fundamental